Nos encontramos una vez más por este medio, como cada 8 días, celebrando hoy el domingo 18 de julio del año 2021, cuando la Iglesia celebra la semana 16ª del tiempo ordinario de la liturgia de la Iglesia en el siglo B. Como una lección continuada de un domingo al otro, hoy nos presenta a nuestro Señor Jesucristo iniciando una tarea fundamental, diría yo, en la cual debemos de ponerle mucha atención. Yo diría que sobre todo para nuestro tiempo, de una manera muy atenta, incluso para los niños, adolescentes, para los jóvenes, ¿verdad? Para las nuevas generaciones, la enseñanza de hoy es una enorme riqueza. Nos empieza diciendo la liturgia en la primera lectura, que está tomada del libro del profeta Jeremías. Jeremías era un hombre muy joven cuando Dios lo llamó, un joven. Ahí está un mensaje muy importante para nuestros jóvenes. Dios se valió de un joven que al mismo tiempo lo presenta la Escritura como un joven que verdaderamente amaba a Dios y buscaba el bien de su pueblo. Seguramente es la aspiración que tienen todos los jóvenes, ¿verdad? O la mayoría de los jóvenes. Actualmente no se sabe qué es a lo que más aspiran, si al bien o al mal, pero cuando se piensa por el bien del pueblo, entonces este mensaje es fundamental. Dice aquí que en el tiempo de Jeremías, que es hablar como del año 629 al 659, es el periodo del profeta Jeremías, antes de Cristo. Fíjese usted, antes de Cristo, estamos hablando 6 siglos antes de que naciera Jesús en el mundo. Pero el pueblo de Israel ya había sido formado, no lo olvidemos, desde el tiempo de Abraham, su hijo Isaac, el hijo de Isaac, Jacob, y Jacob con sus 12 hijos. Ya habían pasado todo lo que fue la esclavitud en Egipto, todo el periodo de Moisés. Ya habían pasado anteriormente otros profetas, como era el mismo profeta Isaías. Y el profeta Jeremías le tocó toda una época de muchos disturbios, donde incluso se habían dividido los pueblos, habían sido tomados incluso por reyes extranjeros aquel pueblo, y aquel pueblo vivía entre muchos conflictos. Una realidad que no debemos de dejar pasar y de contemplarla, porque precisamente en medio de los conflictos y cuando más necesitado está el pueblo, es cuando Dios siempre da la cara por su pueblo, buscando la unidad, la reconciliación, buscando que ese pueblo se fortalezca. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues un profeta Jeremías que además era de una familia sacerdotal. Es muy importante ese dato, ¿verdad? Pues por lo mismo su espíritu religioso era tal vez con mayor fuerza, con mayor entendimiento, mayor claridad. Y el pueblo había venido sufriendo toda clase de calamidades y de humillaciones y de divisiones. Dios llamó a Jeremías para que le hablara incluso a los reyes, a los sacerdotes de su tiempo, ¿verdad? Para que le hablara a todo aquel que tuviera a su cargo algún grupo humano y que era guía de otras personas. ¿Y qué es lo que hacía el profeta Jeremías? Anunciar al Señor, ¿verdad? Y denunciar el mal en el que estaba el pueblo, con todas aquellas circunstancias pesadas de división, de sometimiento, de pobreza, ¿verdad? De atracos por todas partes, que no dista mucho de nuestro tiempo también, ¿verdad? Y el profeta les habla con palabras muy fuertes, ¿no? Así el Señor Dios de Israel habla contra los pastores que apacientan al pueblo.
Pastores no es solamente los líderes religiosos, aquí había que aclarar eso, sino el mismo rey, hoy diríamos nuestros gobernantes, nuestras autoridades, le hablaría a los padres de familia, nos hablaría a los maestros, hablaría a los jefes de una empresa, por ejemplo, para que no se maltrate al pueblo, para que no se abuse de las necesidades de los pobres, de las necesidades que tiene el pueblo. En aquel entonces ya se podrá usted imaginar, pues que todo era mucho más difícil, porque si no hay una buena economía, si no hay médicos, si no hay medicinas, si solamente hay sometimiento, pobreza, un pueblo empobrecido en una palabra y llena de muchos dolores. Dios le llama a Jeremías para que vaya denunciando todas aquellas calamidades que afligen a su pueblo. Así le habló a los reyes, así le habló a los sacerdotes, a todos los que llevan un pastoreo, podemos decir, o que son guías de alguna comunidad o de alguna familia. Jefes de familia, ¿verdad? Escuchen bien esto. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Pero dice el Señor, yo me encargaré de castigar la maldad y las acciones de ustedes. Esta es como una sentencia que pronunciaba el profeta Jeremías, sobre todo tratando de motivar o de concientizar el cambio de las personas. Sin embargo, el Señor se adelanta para decir que Él mismo reunirá el resto de sus ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volverá a traer a donde hay el buen alimento, el descanso, la justicia, la paz, en fin. Ellos crecerán y se multiplicarán. Y el Señor termina anunciando, ¿verdad?, la gran profecía que anuncia la llegada de Jesucristo. Fíjese usted, 650 años antes de que naciera Jesús, ya estaba anunciándose la llegada del Mesías, del que habría de rescatar al pueblo, a su pueblo, que él mismo había formado desde la antigüedad. Y dice el Señor, ¿verdad?, viene un tiempo en que yo haré surgir un renuevo del tronco de David. David fue el rey, ¿verdad? Ya todos lo sabemos. Y en la época del rey David era la época de oro, donde Israel había tenido el mejor auge, el mejor gobierno. Pero todo aquello había venido a menos. El mismo pueblo judío se había rebelado a las autoridades, se había descompuesto todo el ambiente social. Aquí es importante ver las razones sociales. Las razones sociales. Sin embargo, vendrá un rey que es justo y prudente y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Bien, son todos estos términos que se dirigen al orden social, al orden religioso, a la trascendencia de un pueblo que no se puede quedar nada más en el momento inmediato, sino que incluso tiene que mirar hacia el futuro, y por lo mismo la visión del futuro es que llegará el Mesías, Cristo Jesús, el descendiente de David. Por eso a Jesús se le llamará Hijo de David. El rey, quiere decir, es rey. Él reinará y él juntará a su pueblo para alimentarlo adecuadamente. San Pablo, en su carta a los Efesios, que es la segunda lectura de hoy, dice que lo que divide a los pueblos sobre todo es el odio, ¿verdad? Es lo que nos mantiene casi siempre en riña, en pleito, en disgusto, porque no hay una verdadera frecuencia de amor y de unidad. No nos dispensamos, no perdonamos los errores de otros, nos hacemos jueces implacables, en fin.
Pues en el tiempo de Jesucristo, Jesucristo encuentra un pueblo que también está sometido por el Imperio Romano. Los romanos saqueaban las riquezas de Israel, la gente estaba empobrecida, había muchísimos enfermos incluso por las calles, como lo podemos observar en el Evangelio, como los enfermos se acercaban buscando a Jesús, que venía incluso sanando a los enfermos. Y había muchísima pobreza. Todo el gobierno de Herodes o de la familia herodiana habían también abusado del pueblo, no cuidaban del pueblo de Dios. El mismo Herodes era un disfiguro, casi como el ícono de toda la descomposición de un ser humano, como un vicioso, como un presumido, un presuntuoso, ¿verdad? Servil, lacayo de los romanos. Quería quedar bien políticamente, aunque el pueblo sufriera las terribles calamidades de la pobreza, de la enfermedad, robándose, peleándose entre ellos, porque el buscar la supervivencia parece que es así. Queridos hermanos, no distamos mucho de que nuestro pueblo y en nuestros días estamos casi en circunstancias un tanto semejantes, y lo vemos en muchos pueblos. Mire usted ahora, ¿verdad?, todo ese levantamiento en Cuba, ¿verdad?, contra un gobierno injusto, opresor, con un sistema comunista caduco que no sirve ya para nada, como diría por ahí, ¿verdad?, uno de los presidentes, concretamente Díaz Ordaz, decía que si es joven y no es comunista, es un tonto. Pero si es viejo y sigue siendo comunista, es más tonto todavía. Y bueno, hoy vemos viejos muy tontos que quieren ser comunistas o imponer incluso sistemas muy contrarios a lo que es el humanismo, lo que es la prosperidad, lo que es tener mejores ideas para hacer resurgir un pueblo y hacer de los pueblos fuertes que produzcan, que entren en un sistema nuevo, renovado. No, los sistemas opresores no les importa tanto el pueblo, y tal parece que acabar con los débiles, ¿verdad?, pues podría ser hasta mejor, porque eso de asistir a tantos ancianos y darles pensión, y el gobierno tiene que desembolsar ahí muchos dineros, o enfermos crónicos que no tienen ya curación, pues a lo mejor es mejor que se mueran para que el gobierno no los esté sosteniendo. Vaya usted a saber cuáles son los pensamientos, pero el que no produce estorba, es uno de los pensamientos del comunismo. El que no produce es mejor eliminarlo. Bueno, pues ese es el pensamiento de todo opresor, ¿verdad? Cuando mucha gente le estorba, pues es mejor quitar los estorbos. Aunque una flor te estorbe por el camino, ¿verdad?, pues písala o arráncala, acaba con ella para que no estorbe nuestro camino, que son las ideologías, ¿verdad?, opresoras, donde solamente les interesa un sistema, una forma de pensamiento a la cual quieren someter a todo el mundo sin respetar la individualidad de la persona, o los distintos modos de pensamiento que hay en una sociedad que podría ser democrática, ahí donde se pueden discutir amablemente muchas ideas para llegar a mejores acuerdos. En fin, nada de eso vemos en la actualidad, incluso en muchos países, como pueden ser tantos en América Latina, o incluso en el Asia, en la India o en otras partes, donde todos tienen que ser encajonados en una forma única de pensamiento. La globalización de una ideología que somete a los más débiles. Y se aprovecha con la bandera de los pobres, ¿verdad?, para decir que vamos bien. Pues nada de eso es verdad, y en el tiempo de Jeremías como en el tiempo de Jesucristo, todo eso era exactamente igual. Por lo mismo surgen grupos rebeldes, ¿verdad? En el tiempo de Jesucristo también había grupos rebeldes como los saduceos y como muchos otros grupos que se levantaban en contra del gobierno y buscaban de alguna manera la libertad y la prosperidad,
pero los sistemas siempre oprimen al pueblo que se rebela. Bien, ahí entran las fuerzas armadas, ¿verdad?, para someter a un pueblo y no dejarlo prosperar, porque tiene que seguir pensando con la ideología que el gobernante en turno quiera imponer. Pues, queridos hermanos, el Evangelio precisamente nos habla de todas estas razones y dice que era tanta la gente que buscaba a los apóstoles y al mismo Jesucristo. Dice aquí un comentario: no les dejaban tiempo ni para comer. Oiga usted, pues definitivamente es tanta la necesidad y es tanto el deseo de encontrar un poder superior, que en este caso era buscar al mismo Dios de Israel, para ver si se les solucionan los problemas. Y habiendo encontrado a Jesucristo y a los apóstoles, la gente los seguía, dice aquí, en multitud. Multitud significa muchos, ¿verdad? Muchedumbres, muchos, que no podría darse un número, ¿verdad?, en concreto de cuántos son muchos o muchedumbres. Y dice que nuestro Señor Jesucristo llamó a sus apóstoles, nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, que los llamó y los separó, ¿verdad? Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario. Vengan conmigo es un llamado, es una vocación. Vengan conmigo, es una invitación, ¿verdad?, donde se propone el superar todas estas cosas y el ser incluso un instrumento para el bien de otros, ¿no? Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. ¿Sí? El descanso que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, no encontraremos descanso sin Jesucristo. Eso es una afirmación que debemos de ir meditando también nosotros. Sin Jesucristo no hay verdadero descanso. El descanso en la mentalidad hebrea era el Shabbat, que es el descanso de Dios, el Shabbat. Y Jesús es Dios, y por eso es Él quien nos llama para que entremos en su descanso. Aquí dice: para que descansen un poco. Es como llamarnos a un retiro espiritual, un retiro con Jesús, apartarnos un poco del bullicio del mundo y de sus muchos problemas, para poder, como decimos también de un modo coloquial, llenar las pilas, fortalecernos espiritualmente, tomar fuerzas nuevas en el espíritu para poder salir a cumplir con nuestras obligaciones. Eran tantos los que iban y venían que no les dejaban pues tiempo ni para comer. Jesús los sube a la barca. Ya habíamos dicho en otra ocasión que la barca es signo de la iglesia, y aquí la intención que tiene San Marcos es precisamente darnos a entender el principio de la iglesia. Y la iglesia la vamos a formar todos los bautizados, como bien sabemos, ¿verdad? La iglesia es irnos integrando mediante el bautismo a formar verdaderamente una comunidad nueva y fuerte en el Señor. Subir a la barca es entrar a la iglesia. Vengan, ¿verdad?, suban a la barca, y se dirigieron a un lugar apartado y tranquilo. Dos razones importantes: apartado y tranquilo. Apartarnos del mundo sin dejar de ser del mundo. Y aunque ya no somos del mundo, sino somos de Dios, sin embargo, el retiro es fundamental. Miren, queridos hermanos, aquí tenemos dos aspectos que no debemos dejar pasar inadvertidamente. La necesidad del descanso, que eso está contemplado incluso en la Ley Federal del Trabajo. Todo trabajador tiene derecho a su descanso. Y si no descansamos, no dejamos que se recupere la persona, entonces lo exponemos a los accidentes, lo exponemos a muchas otras calamidades, porque no tiene descanso. El cerebro requiere descanso.
pero sobre todo, quien recibe la problemática de los demás requiere también de un descanso en su vida interior, en su vida espiritual. Y ese descanso, repito, solamente lo da Jesucristo. Qué importante es que cuando se propone un retiro espiritual, no lo dejemos pasar. Hermanos, no dejen pasar, ¿verdad?, la oportunidad de los retiros espirituales. Ahora, con tiempo de la pandemia, se ha dificultado un poco toda esta práctica porque no podemos juntarnos, y menos ahorita, ¿verdad?, que vienen estos rebrotes, sobre todo en esta nueva modalidad que ha cobrado el virus SARS-2 COVID, ¿verdad?, en su modalidad Delta, que nos refieren que es altamente contagiosa. Mire usted, en estos días pasados, ¿verdad?, los contagios han aumentado terriblemente, ¿verdad? Más de 35,000 contagiados en este fin de semana. Miércoles, jueves y viernes hablan de contagiados a nivel nacional en un gran número, lo cual quiere decir que en lugar de ir saliendo, parece que todavía estamos en una nueva lucha contra el virus y la pandemia. Por lo cual hay que tener siempre las normas de salubridad, ¿verdad?, para no contagiarnos y cuidarnos unos a otros. Por la nariz entra el virus, pero usted lo puede emitir por la boca y contagiar a otros. Por eso hay que cubrir nariz y boca con su cubrebocas. Bien, de eso se ha dicho de paso. Nuestro interés es ahora ver esta dinámica que se dio socialmente en el tiempo de Jesucristo. Dice, la gente los vio irse, pero los reconoció. Reconocer a Jesucristo es fundamental, y reconocer a los apóstoles de Cristo es fundamental, porque en ellos viene la fuerza que ha de recibir el pueblo de Dios. La solución, diríamos, a tantas calamidades que hoy sufrimos. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, se supone que está hablando de aquel enorme lago que hay, ¿verdad?, en Israel, el lago de Cafarnaúm o de Tiberíades, dice, y los fue siguiendo por las orillas del lago, viendo por dónde se dirigía Jesucristo con sus apóstoles. Y los seguían por tierra. Sí, esta expresión también nos dice que mientras estamos en el mundo, seguiremos a Jesucristo por tierra. El pueblo se adelanta a la llegada de Jesús y sus apóstoles. Es otro detalle también importante. La gente siempre está a la expectativa, la gente siempre nos espera, la gente siempre nos espera con esa esperanza, perdone la repetición, ¿verdad?, la esperanza de encontrar alivio, descanso, la justicia, la paz. Y por lo mismo corrieron. Aquel pueblo que padecía incluso mucha hambre, el siguiente capítulo del Evangelio de San Marcos nos va a hablar incluso de la multiplicación del pan y del pescado. Viene el alimento, ¿verdad? Que ya hablaremos a su tiempo sobre ese signo que ha realizado Jesucristo en aquel momento. Dice, cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo esperaba y se compadeció de ellos. Aquí este texto nos habla de los sentimientos del corazón de Jesús. Sentimientos no de aquel que siente lástima, no es en ese sentido. No es solamente ahí para ver qué remedio inmediato les da con algunas palabras de aliento. No, Señor, los sentimientos del corazón de Jesús son bondad, misericordia y salvación. Los sentimientos del amor, ya. Repito, nos diría San Pablo, si hay algo que nos divide son esas barreras de odio, de rencor, de resentimiento, de corajes, de malas habladas, en fin, de pleitos y hasta de crímenes, de intereses egoístas y viles, ¿verdad?,
como puede ser la búsqueda del dinero rápido, del dinero fácil, ¿verdad? Con el narcotráfico, la venta de las drogas, la venta de alcohol, los prostíbulos y dinero fácil, explotando incluso la miseria de la carne humana. Pues Jesús se compadeció de ellos y dice, porque andaban como ovejas sin pastor, ni el rey de Israel, ni los sacerdotes de Israel, ni nada. Aquel pueblo estaba verdaderamente a la deriva como ovejas sin pastor. ¿Cuánto le duele a Jesús en su corazón el ver un pueblo que está totalmente como en un abandono? ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice, Jesús se puso a enseñarles muchas cosas. En esta ocasión no nos dice qué les enseña, pero no sería difícil descubrir qué es lo que Jesús enseña, porque conocemos su predicación en otros textos de la Escritura. Pero, ¿qué significa que se puso a enseñarles? Mire usted, antes de que nosotros podamos pensar en cómo resolver problemas, primeramente hay que cambiar, diría yo, el pensamiento de las gentes. Cambiando el pensamiento de las gentes, que no es cosa fácil ni de 1, ni 2, ni 3 días, sino que es un proceso a veces de muchos años. Cómo cambiar la mentalidad de un pueblo, cómo formar la mentalidad de una generación, cómo educar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, cómo preparar un pueblo nuevo. Eso es mediante el adoctrinamiento, decimos, o el mensaje de la salvación. Este mismo método lo llevan también mucha gente en las ideologías, cómo cambiar el pensamiento moral o cristiano de los pueblos, metiéndoles ahora un adoctrinamiento de ideología de género o de comunismo, de marxismo, de socialismo, qué sé yo, de tantas cosas absurdas, incluyendo muchas cosas también idolátricas, como puede ser los poderes sobrenaturales, los poderes ocultos, el ocultismo, decimos en una palabra. Cómo mucha gente se va mentalizando, si el control mental, la dianética, ¿verdad?, la metafísica, en fin, muchísimos caminos absurdos que nada nos dicen acerca de la verdad de la vida y del último fin de nuestra vida, que es alcanzar la eternidad. Ninguno de esos métodos te va a llevar a la eternidad y sí pueden generarte una serie de trastornos, incluso físicos, como lo vemos ahora, cuando la ideología quiere hacer un convencimiento diría yo, de los adolescentes o de los jóvenes, ¿verdad? Si eres hombre, pues ahora tienes que convencerte de que por tus apetitos eres mujer. O siendo mujer, hoy convéncete de que tú eres un hombre en un cuerpo de mujer. Y no sé cuántas estupideces más tratan de mentalizar hoy, ¿verdad?, a las nuevas generaciones. Pues para contrarrestar precisamente todos esos graves equívocos, incluso mortales, qué importante es el llevar la doctrina. Eso es lo que está diciendo el Evangelio. Jesús vio a un pueblo totalmente abandonado, desorientado y problematizado. Pues hay que enseñarles, y hay que enseñarles muchas cosas, que no son pocas, como para resolver los problemas sociales. El pecado, ¿verdad?, y el abuso egoísta de grupos particulares descompone también a la sociedad y a los pueblos, corrompiéndolos en actitudes a veces deshonestas y bajas, majaderas. Ahora, mentalízate de que si tú fumas marihuana, no, hombre, te vas a sentir re bien, vas a ser el superhombre, vas a encontrar hasta fuerza, energía. No sé cuántas tonterías le digan hoy a los adolescentes, ¿verdad? Pero tratan de convencerlos de que aquello es muy bueno, de que es muy bueno ahora mejor armar una pandilla, ir a robar, ir a atracar, someter a un comerciante para que les den el derecho de piso, cobrándoles cantidades estratosféricas de las cuales la economía actual no
puede corresponder a eso. Y por lo mismo, pues si no me pagas te quemo el negocio, ¿verdad? Te mato, te secuestro a tu familia, en fin, un sinfín de amenazas, sobre todo si por ingenuos muchos jóvenes se han metido en caminos torcidos. Pues hoy me la pagas, dirán los malvados, y hay secuestros, hay robos, hay crímenes, ¿verdad? Porque tú andabas entre las drogas, porque tú andabas moviendo también aquellas circunstancias, y hoy te las venimos a cobrar porque tú ya no quieres colaborar con nosotros. O vienen los grupos contrarios, en fin, todos sabemos estas estrategias que estamos viviendo, y con gran preocupación, ¿verdad?, en nuestro México, cuando vemos que el crimen organizado, ¿verdad?, y hasta el no organizado está sometiendo pueblos enteros porque buscan, ¿verdad?, cómo traficar sus productos. Bueno, pues hoy hay una descomposición en nuestros gobiernos, en nuestros pueblos, en nuestras familias, sometidos además, ¿verdad?, por las pandemias y por tantas calamidades, la falta de medicinas, la falta de economía favorable, en fin. Queridos hermanos, si este mensaje incluso lo oyera quien colabora en esas maldades que son como los escuadrones de muerte que vivimos en nuestro tiempo, ojalá escuche estas palabras, abandone ese camino, regrese al camino. Solamente en Jesucristo está el descanso correcto, el reposo y la recuperación de nuestras fuerzas para trabajar en nuestros pueblos y en la sociedad, para buscar al futuro. No es cosa inmediata, sino al futuro. Hay que prepararse, jóvenes, prepárense con entusiasmo, jóvenes, prepárense en un mejor estudio, no se conformen ahí con las clasecitas por Zoom, ¿verdad?, como lo vemos ahora. Póngase a estudiar un buen libro, una buena materia, para que usted se prepare dignamente, moralmente y con entusiasmo para un pueblo mejor y más encauzado a Dios, y sin perder el fin último, que es la salvación y la vida eterna. Todo esto vamos a pedírselo también a la Santísima Virgen María, y que los padres de familia pongan atención a sus hijos para disciplinarlos adecuadamente, cuiden también a las niñas para que no sean engañadas en nuestro tiempo. El feminicidio también es otra calamidad espantosa, para que no se estén comunicando nada más en un chat con gente que ni conocen. Cuiden pues todos esos detalles y den la mejor educación cristiana, que no falte el catecismo en los niños y que no nos falte Cristo en la Eucaristía. Vaya usted al templo, vaya a buscar a nuestro Señor hecho pan, que viene a alimentar nuestras almas y a ofrecernos que quien coma de su cuerpo vivirá para siempre, y Él mismo nos resucitará en el último día. Bien, quedémonos pues con todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, comparta este video, comparta esta enseñanza, coméntela con otras personas, ¿verdad? Dele like, suscríbase al canal para que podamos tener un mayor auditorio y estas verdades lleguen a mucha más gente. Esto es nuestro propósito, ¿verdad? Dele like, toque la campanita, suscríbase para que reciba a tiempo nuestros mensajes. También nos puede encontrar en la página de Monaguillos Puente Jula. En el YouTube nos encuentra como San Miguel Arcángel Puente Jula. Puente Jula, tal como se oye, Puente Jula. Bien, los esperamos para dentro de 8 días y que pasen un feliz domingo en familia y en el amor de Dios.